ese es un tema ya más que todo legal, ¿no? Que también el doctor de repente en su momento lo va a explicar. Por eso, los trámites que se realizan en la municipalidad es constancia de posesión con fines de servicios básicos, para que ustedes puedan tener sus servicios básicos, pero también es un inicio, ¿no? De su titularidad de repente, ¿no? De su predio, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que acá en diferentes asociaciones, las propiedades, así como estatales, que son de bienes nacionales, hay parte de terrenos que también son de privados, ¿no? Y parte de ello también un poco que ustedes, si en caso quisieran formalizar, ya se tendría que hacer otro tipo de trabajo, que eso ya va a ser un trabajo netamente de COFOPE cuando venga a hacer la titulación, ¿no? Para todos los centros cobrados, las asociaciones. Entonces, la constancia de posesión es para las personas que necesitan, en el caso de recursos económicos y que viven en la zona y que es necesario sus servicios básicos. Ese es el fin de la constancia de posesión con fines de servicios básicos. Muchos piensan que es un tema que te da titularidad. Es el inicio, se podría decir, ¿no? Porque ya tener tu luz, tu agua, tu desagüe significa que estás viviendo ahí, pues, ¿no? Estás viviendo ahí y ya la norma te dice que tú tienes que, se podría decir, acumular tiempo de posesión, ¿no? Eso ya con el tiempo ya se podría hacer, ¿no? Siempre y cuando tu terreno también no está en conflicto, ¿no? Ese es otro tema que también se ha visto acá en el distrito, que en algunos casos todavía pertenece a una propiedad privada, ¿no? Pero por temas que algunos propietarios dicen, no, ya lo invadieron, ya lo dejaron, sí lo dejaron, pero el terreno aún sigue de un propietario, ¿no? Mientras no se deslinde de ese propietario, ese terreno todavía no es libre, pues, ¿no? No es libre de disponibilidad, ¿no? Ahora también con bienes nacionales, si el terreno pertenece a bienes nacionales, también es otro tratamiento que se sigue, ¿no? Pero eso ya tiene sus propias normas, tiene bienes nacionales, tiene su propia ley, de las cuales también nosotros tenemos que acogernos, ¿no? Querramos o no. El hecho que sea del Estado no significa que es del Estado y me pertenece, no. Bienes nacionales tienen sus propios lineamientos, sus propios reglamentos, de las cuales ninguno de nosotros estamos exceptuados, ni siquiera el Estado, ¿no? Igual, nosotros si queremos ejecutar proyectos en bienes del Estado, hay procedimientos que debemos de seguir. No es que es bien del Estado y es mío, no. Hay procedimientos y requisitos que cumplir para poder nosotros tomar ese terreno del Estado y poder ejecutar proyectos de interés público, más que todo, ¿no? O sea, por eso es que las constancias de posesión muchos malinterpretan, ¿no? Y ahora también sería bueno, y siempre se le está indicando a todas las asociaciones que vean el tema de su ordenamiento territorial en el sentido de sus vías de acceso, en sus aportes. Tengan en cuenta que ustedes están posesionando en aportes, que hay un plano visado ya, que está visado ya como fines de parques, de áreas públicas, entonces definitivamente no se va a poder titular en algún momento, porque son áreas de aporte, son parques y jardines de repente, ¿no? Es difícil, si hay una resolución ya que ha sido aprobada en su momento, ¿no? Un poco complicado para que se pueda formalizar mañana más adelante, ¿no? Le doy paso acá al doctor para que les dé una extensión más referente a las normas y también a los procedimientos legales que Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Primero, agradecerles por su presencia. Para nosotros es importante, su sola presencia denota un interés que tienen cada uno de ustedes en lo que significa su localidad, su sector, respecto de lo que son los problemas que se dan día a día. Y uno de los problemas sustanciales que se da obviamente en cada uno de los sectores o en estos lugares en donde estamos visitando es un poco la informalidad. Desde el punto de vista de los terrenos en donde tenemos posesionado y en muchos casos probablemente ya hemos construido inclusive nuestras viviendas, ¿no? Entonces, para lo cual en esta oportunidad lo que un poco se trae como información es, conforme lo ha indicado la ingeniera, cuáles son los requisitos y en qué casos procede otorgar una constancia de posesión, ¿correcto?
conforme hemos podido apreciar, normativamente eso está regulado. La constancia de posesión solo se otorga con fines de implementación de servicios básicos. Eso significa que si yo necesito implementar servicios básicos de agua, desagüe, de electrificación, para eso recurro a la municipalidad y solicito una constancia de posesión. En realidad, en esencia, la constancia de posesión es eso, ¿correcto? Y no con otros fines. Porque hay mucha gente que puede, obviamente, pues, o piensa de que porque yo solicito una constancia de posesión, con eso ya soy propietario del terreno que estoy en todo caso hace 10 años, 15 años, y eso no necesariamente es así. Y es más, ya lo dijo la ingeniera, la municipalidad solamente otorga constancias de posesión con fines de implementación de servicios básicos. Ya sabemos cuáles son los servicios básicos y como tal, sobre eso nos ceñimos y sobre eso está regulado ya los requisitos que tienen que presentar ustedes para lo que es una constancia de posesión que están establecidos en el texto único de procedimientos administrativos, ¿correcto? Ahora, pero es importante también eso relacionarlo con lo que es efectivamente el saneamiento físico legal. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, sí pues, pero ya perfecto, yo ya tengo agua o ya tengo luz, pero finalmente yo quiero también regularizar mi propiedad, quiero obtener mi título de propiedad, ¿correcto? Entonces, también se mencionó en una de las diapositivas de que en efecto hay procedimientos de saneamiento físico legal que normalmente, de acuerdo a la normatividad vigente, están a cargo, por un lado, de COFOPRI, como un ente rector a nivel nacional. Hasta el año pasado estaba a cargo de las municipalidades provinciales y a partir de agosto exactamente del año pasado en adelante, también ahora las municipalidades distritales están facultadas para entregar títulos de propiedad. Así, hay una ley que se ha modificado, la ley orgánica de municipalidades se ha modificado, porque ustedes probablemente como dirigentes han tenido esa información. Bueno, queremos nuestra titulación, entonces tenemos que ir a la provincial, porque efectivamente era la provincial la única que podía otorgar títulos de propiedad, ya sea porque la municipalidad provincial ha implementado un equipo de profesionales para hacer este trabajo o tiene un convenio con COFOPRI. Pero a partir de agosto del año pasado, ya también las municipalidades distritales son competentes para otorgar título de propiedad. Y en mérito a eso, en esta oportunidad en la Municipalidad Distrital de Chilca, ya nosotros hemos iniciado el procedimiento de lo que significa la suscripción del convenio con COFOPRI. Y ya el Consejo le ha autorizado al alcalde, ya nosotros hemos remitido toda la documentación a COFOPRI, estamos a la espera de la suscripción del convenio, que lamentablemente son procedimientos que tienen que darse, y una vez suscrito el convenio se va a iniciar el procedimiento de saneamiento físico legal con miras a otorgar título de propiedad en el distrito de Chilca, para lo cual se ha mapeado un total de 12 sectores, 12 asentamientos, 12 centros poblados, donde obviamente hay población que requiere que se le titule, que requiere obtener su título de propiedad. ¿Correcto? Entonces eso ya se reportó también como información a COFOPRI, y el primer trabajo que se va a desarrollar dentro del proceso de formalización es el relacionado al diagnóstico. Esa es la primera etapa del trabajo. Entonces se va a hacer un diagnóstico de esos 12 sectores y se va a determinar en qué sectores es factible iniciar el proceso de titulación y en qué sectores no lo es. Porque también no hay que engañarnos. No porque la municipalidad tiene competencia para titular, le va a entregar título a todo el mundo. Eso no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque va a depender de muchos factores. Va a depender, por ejemplo, de que si estás asentado en una propiedad del Estado o en una propiedad privada. Si estás asentado en una propiedad del Estado, es más fácil, porque definitivamente el Estado también es el municipio, y como tal, se hacen los trámites pertinentes, y esos terrenos del Estado, se hace la inscripción a nombre de la municipalidad, y como la municipalidad y es propietario de esos terrenos, te empieza a otorgar el título correspondiente, siguiendo, claro está, los procedimientos que la norma establece. ¿Correcto? El problema se complica cuando estás asentado en propiedad privada, porque hay muchos que están asentados en propiedad privada. Pero la pregunta es, entonces, ¿de qué vale o podemos tener esperanzas de que también nos pueden titular a nosotros que estamos asentados en propiedad privada? Por supuesto, por supuesto. Pero ese es un proceso mucho más complicado. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando la población está asentada en una propiedad privada, por ejemplo, hay un requisito indispensable que hay que notificar a los propietarios
de una búsqueda, de un análisis legal que se hace a nivel de registros públicos, quiénes han sido los propietarios de esos terrenos donde está, por ejemplo, asentado el grupo humano tal, donde hay 200 familias. Entonces, si esos terrenos que son propiedad privada y que ya tienen 10, 15 años asentado esa población, pero obviamente va a entrar al proceso de saneamiento físico legal de titulación, hay que hacer, como vuelvo a repetir, todo un diagnóstico. Entonces, primero se tiene que en todo caso hacer las notificaciones. Por ejemplo, acá probablemente hay muchos que son de Olojpal, ¿verdad? Por ejemplo, hay un sector de Olojpal que está ya en proceso de titulación con la municipalidad provincial. Por ejemplo, ellos ahorita están en la etapa de notificación a cada uno de estos propietarios que han sido de una u otra forma en su momento propietarios de los terrenos donde está asentada esa población. ¿Y saben a cuántas personas se les tiene que notificar? Estoy hablando solo de Olojpal, ¿eh? 412 personas. Me refiero a nivel de supuestos propietarios, a quienes hay que notificarles. Cada uno de ellos, alguno de ellos dirá, a mí no me interesa porque yo lo vendí hace tiempo, el otro dirá, no, pero oiga, yo tengo ahorita derechos sobre eso. Entonces se va a personar al proceso, ¿correcto? En el caso de que hayan asentamientos o poblaciones, valga la redundancia, asentados en propiedad privada, hay un procedimiento que se llama prescripción adquisitiva, pero es una prescripción administrativa, ¿correcto? Es una prescripción administrativa. ¿Por qué hago la diferencia? Porque también ustedes han escuchado, hay lo que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, que eso se rige de acuerdo al Código Civil. Eso no tiene nada que ver ni con FOPRI, ni la municipalidad, ni la municipalidad provincial, ni la distrital. Eso simple y llanamente, si yo estoy posesionado en un terreno, así sea de propiedad privada, por espacio de más de 10 años, y yo ingresé a ese terreno de forma pacífica, ¿correcto? Y tengo vivencia de forma continuada por espacio de más de 10 años, yo puedo tramitar también individualmente que se me adjudique ese terreno como propietario. Por eso se llama prescripción adquisitiva de dominio, pero eso tiene un costo. Eso lo haces en la vía judicial o lo haces ante el notario, ¿correcto? Entonces, como eso es oneroso, como eso cuesta, tranquilamente ese trámite te podría llegar a costar entre 3.000 a 4.000 soles. Todo el proceso. Publicaciones, pago de notario, todo el proceso. Por lote, ¿correcto? Pero por eso es lo que se hace el proceso de titulación masiva, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de población, con la finalidad de sanear a la mayor cantidad de predios, ¿correcto? Entonces, en eso estamos trabajando, y como vuelvo a repetir, ya nosotros estamos a punto de suscribir el convenio con COFOPRI, y una vez suscrito el convenio, iniciaremos el trabajo de diagnóstico. Es importante también que ustedes sepan que en el caso que estamos hablando del convenio que está planteando con COFOPRI, nosotros hemos planteado el trabajo con 3 brigadas. Una brigada está compuesto por un equipo de profesionales entre abogados, ingenieros, topógrafos, todo el equipo, ¿correcto? Son 6 profesionales. Entonces, tranquilamente, normalmente ya vamos a contratar una brigada. El problema es que una brigada va a trabajar máximo, se va a abastecer para trabajar en 2 o 3 asentamientos humanos como máximo. Entonces, por eso el alcalde ha planteado en este caso que nosotros estamos financiando las brigadas o los equipos, o sea, 3 equipos, 3 brigadas, o sea, 18 profesionales, 6, para tratar de abarcar y hacer un diagnóstico en primera instancia en los 12 centros poblados o lugares que hemos identificado que necesitan saneamiento físico legal, ¿correcto? Entonces, la idea es acelerar, porque también es cierto, y eso también es importante que lo sepan, porque a veces también se dice, sí, nos dijeron que nos van a dar título, ya pasó 1 año, 2 años y no nos entregan. Por si acaso, hay que tener mucha paciencia en el tema de saneamiento físico legal, porque el camino es bien largo. Entonces, como el camino es largo, definitivamente pues la idea es, hay que abarcar la mayor cantidad posible, por eso se ha optado por 3 brigadas de equipos profesionales, para que estas 3 brigadas trabajen paralelamente, cada brigada en 3 sectores. De tal manera que se cubren más o menos los 12 sectores que están en todo caso reportados como información para el tema de saneamiento físico legal, ¿correcto? Entonces, eso es importante tener en cuenta y obviamente en función a eso se tiene que trabajar para lo que significa en todo caso el proceso de titulación, ¿no? El proceso de titulación es sumamente importante porque ustedes comprenderán, muchos de ustedes
y yo recibo como información a veces en oficina de asesoría jurídica, como trabajamos con la Procuraduría, hay algunos sectores inclusive que están preocupados porque producto de que no se hizo saneamiento físico legal, hay algunos lugares que están con orden de lanzamiento. Es decir, que los propietarios han ido siguiendo juicios, porque es su derecho, porque ellos tienen su título inscrito, ¿correcto? Y probablemente si esto no se para, puede haber una orden judicial de lanzamiento, es decir, de desalojo. O sea, no es que porque yo ya estoy ahí 10 años o 15 años, ya yo soy dueño de ese terreno o de ese lote. No es así. Estoy hablando si estás asentada en propiedad privada. ¿Correcto? Entonces, por eso es importante el saneamiento físico legal, que es lo que nos va a garantizar finalmente el tener un título de propiedad, y tener el título de propiedad nos garantiza inclusive si ya tenemos construcción. Porque ojo que el título de propiedad te van a entregar solo por el terreno, no es por la construcción. ¿Correcto? La construcción ya es otra cosa. Para que tú legalices tu construcción, eso se llama ya declaratoria de fábrica. Ese es otro procedimiento. En otras palabras, cuando les entregan su título, les van a entregar título de propiedad del terreno. Si usted es dueño de un terreno de 200 metros, el título de propiedad de los 200 metros le van a entregar. Oiga, pero mi casa, no, es que lo que estamos titulando es el terreno, no la construcción. No, pero yo lo he construido, perfecto. Ahora con tu título vas a hacer ya tu declaratoria de fábrica, y como tu título está inscrito en registros públicos, tu fábrica también lo vas a inscribir ya en registros públicos, por lo tanto tú eres dueño del terreno y de la construcción. Y si ustedes se dan cuenta, parece mentira, pero a veces la construcción es la más cara, porque hay casas de 2 pisos, 3 pisos, pero tampoco no está saneado, no tiene título. Entonces, ¿cuál es el título de propiedad? Es la declaratoria de fábrica, ¿correcto? Pero para que tú tengas declaratoria de fábrica, tienes que tener título. Si no tienes título de terreno, no puedes tramitar declaratoria de fábrica, ¿correcto? Entonces, no sé, esta es una primera intervención que yo quería compartir con ustedes. Más bien, si tienen preguntas, si tienen inquietudes. Ahora, para finalizar nada más, muchos dirán, oiga, pero el doctor nos dice de que ahora las municipalidades digitales también son competentes para titular, ¿y por qué tienen que firmar convenio con COFOPRI? Queremos firmar convenio con COFOPRI por 2 razones. Primero, porque todavía en la municipalidad no tenemos implementado una sugerencia de formalización de la propiedad informal, que por cierto, por disposición del alcalde, ya se han dado las directivas para que se inicie todo el procedimiento con el propósito de que a partir de enero del otro año, es decir, de acá a casi 3 meses, tengamos ya también una oficina, una sugerencia de formalización de la propiedad informal. Y una vez que tengamos ya nuestra oficina, ya no vamos a necesitar el COFOPRI, porque ya nosotros somos competentes como municipalidad para otorgar título. Y como tal, la municipalidad le dará su presupuesto a esa área, contratarán a los ingenieros, los arquitectos, los profesionales, y se continuará haciendo saneamiento físico legal ya en el tiempo por los que vengan en adelante con el propósito de otorgar títulos de propiedad. Entonces, esa es la razón. Y aparte, en una primera instancia es importante trabajar con COFOPRI por el expertise que tiene COFOPRI, por los equipos que tiene COFOPRI, porque ahí se utiliza mucho tecnología importante para avanzar, porque la idea es hacer trabajos masivos. Porque acá no vas a hacer pues, titulación de 1 predio, 2 predios, 10 predios. El objetivo es titular en la medida de las posibilidades a la totalidad de los predios que sean accesibles a desarrollar su titulación. Y finalmente yo quiero también hacer mención a algo muy importante. Estamos a puertas de un fenómeno global que se viene en noviembre, diciembre, y esto tiene relación con titulación. No sé si habrá acá alguien, pero es importante que se conozca. Por ejemplo, no se puede titular por ningún motivo cuando el terreno donde tú estás viviendo estás asentado en zona de alto riesgo. No les van a titular. Así de simple. Los que están asentados en zonas de alto riesgo, disculpando como dice el término, seguirán sentados esperando, pero nadie los va a titular, porque es más, es delito ahora. Eso está penado. Alcalde que entregue un título de propiedad en zona de alto riesgo, se va preso. Entonces, no se puede entregar título en zona de alto riesgo. ¿Correcto? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y decía esto porque ahorita se viene el fenómeno global. Y por ejemplo, el 15 de enero hay casi 40 viviendas o posesiones que están prácticamente en el cauce. La pregunta es, ¿a ellos se les va a titular? Imposible que se les titule. Es más, ellos tienen que evacuar, porque en primer lugar, desde el punto de vista de saneamiento físico legal, no se les va a poder titular. Sería engañarnos que se les va a titular.
no se le va a poder titular porque están en el cauce del río, en zonas no mitigables, así se llama técnicamente. Porque también puede haber algunas zonas de alto riesgo, pero que son mitigables, que si yo hago ciertas inversiones, puedo proteger eso, pero eso también significa toda una inversión, de muros de contención, no sé pues qué cosa es lo que recomiendan los técnicos, ¿correcto? Ya, pero es importante también que mentalicemos eso, que no se puede titular en zonas de alto riesgo. Y por eso uno de los requisitos que te pide COFOPRI y la ley es de que para que se haga el proceso de titulación tiene que haber un informe de defensa civil sobre la zona que va a ser materia de saneamiento físico legal. Si esa población, si ese asentamiento está asentado en zona de alto riesgo o no. Entonces el informe determinará y dice, bueno, si está asentado o no está asentado, por estos factores, por estas razones, por estos criterios. ¿Correcto? Entonces eso también es importante compartir, que conozcan ustedes y que definitivamente pues, sensibilicemos en función a eso respecto de lo que significa el proceso de saneamiento físico legal, ¿no? Entonces, no sé, alguna inquietud, algunas preguntas que tengan ustedes. Buenas noches. Sí, buenas noches, buenas noches. Bueno, el cerro no es cívico, el cerro está parado así, y hay una pendiente así. ¿A cuántos metros de distancia es sísmico? Si el cerro está bien parado así. Mira, a ver, mira caballero, yo te voy a ser sincero, yo soy abogado, no soy ingeniero, no soy... Es más, ni siquiera el ingeniero puede hacer ese informe de riesgo. Los informes de riesgo lo hacen personas que están acreditadas por INDECI. Entonces yo te mentiría si te digo si esto, por ejemplo, se puede salvar o no se puede salvar, yo te mentiría. Pero de que va a haber un informe de riesgo que tiene que efectuarse como requisito para proceder al proceso de titulación, sí se tiene que dar, porque ese es un requisito primordial. Pero básicamente, como les indiqué, hay zonas de riesgo mitigables y no mitigables. Las zonas de riesgo que son no mitigables, definitivamente es imposible que se titule ahí. Como el ejemplo que les estoy dando. Si tu vivienda o tu posesión está en el cauce del río, ¿cómo te va a titular si viene el huaico, te lleva y cómo? O sea, eso es un delito, definitivamente. ¿Te das cuenta? Entonces, pero hay zonas de riesgo, pero que son mitigables. Entonces, ahí... Si la ingeniería, si defensa civil dice, bueno, sí, acá se puede superar, pero haciendo esto, haciendo estas mejoras, no sé, yo no puedo opinar sobre eso. Mal haría en opinar sobre eso. Yo estoy dando un poco lineamientos generales, porque a mí lo que se me ha dicho es, hoy día vamos a hablar de constancia de posesión y un poco hablemos de saneamiento físico legal. Eso es lo que estamos transmitiendo. Y eso es lo que debemos manejar como información general, porque entiendo que ustedes son dirigentes, muchos de ustedes, o casi todos. Entonces, eso hay que manejar como información. Porque a veces también la población, por un tema de necesidad, en algunos casos, y en otros casos, por un tema de engaño, porque a veces hay gente que trafica terrenos y producto del tráfico, por la necesidad de esa población, le dicen, ya, tú ponte acá, tú ponte acá, tú ponte acá. Sí. No es así, pues. No es así. Le están engañando a esa gente, definitivamente. Entonces, como vuelvo a repetir, no se puede titular en zonas de alto riesgo no mitigables, definitivamente. Eso está claro y definitivamente ahí no va a prosperar un proceso de titulación. Y no se trata de autoridad, no se trata de que alguien puede decir, ah, ya, que termine su periodo este alcalde y el otro me va a titular. No lo va a titular, no lo va a titular. ¿Por qué? Porque eso está ya regulado, es más, está penalizado. ¿Y saben por qué se ha penalizado eso? Porque de un tiempo a esta parte todos nosotros vemos, siempre cuando hay fenómeno del Niño, cuando hay esto, en Chosique, en Chaclacayo, el huaico viene y se lleva todas las casas. Se lleva todas las casas. ¿Y por qué hay eso? Porque nunca hubo planificación, porque nunca hubo sanción para los alcaldes que han titulado en zonas que nunca debieron de haber titulado. Nunca debieron haber titulado. Entonces, en Lima, obviamente, Chaclacayo, Chosique. Por supuesto, por supuesto. Ellos tenían titulación. No, por eso. Pero ahora, estamos hablando de ahora en adelante, ¿no? Lo que se tituló, lamentablemente. Y por eso el Estado, cuando hay situaciones de esta naturaleza, tiene que gastar fuerte, porque en vez de que ese dinero pueda venir a un asentamiento humano para ponerle su agua, su desagüe, tiene que ir a ese lugar, como Estado, a atender esa necesidad cuando esa población nunca se debió de haber ubicado en ese lugar. Porque como Estado definitivamente es carísimo, inclusive la implementación de servicios en zonas de esa naturaleza. Entonces, esos factores han conllevado a que la legislación vaya cambiando definitivamente. Y en efecto ha cambiado, ahora se penaliza eso. Antes los alcaldes, como vuelvo a repetir, disculpando la palabra, a veces políticamente titulaban.
al final yo te doy título y tú vas a... No, pero ahora no. Ahora eso es delito. Entregar título en zonas de alto riesgo no mitigable, eso está penado. Y como tal, alcalde que conozca eso, no te va a dar título definitivamente porque sabe que lo van a denunciar rápido, más rápido que apurado. Entonces, esa información es clara y precisa definitivamente. Bueno, José, ¿alguna pregunta más? A ver, aprovechen por favor, que estamos acá con el ingeniero y el doctor. Mitigables, zonas mitigables, ¿a qué se refiere? O sea, como áreas verdes, eso no. No, cuando yo hablo de zona de alto riesgo, en primer lugar, quien determina si eso no es una zona de alto riesgo es Defensa Civil. ¿Correcto? Y lo que estoy diciendo es, cuando la zona de alto riesgo es mitigable, quiere decir que sí se puede salvar ese sector con cierta inversión. Por ejemplo, si recomiendan y dicen, esto es zona de alto riesgo, pero si se construye un muro de contención, si se hace esto, si se hace esto, se puede salvar. ¿Correcto? Pero hay zonas de alto riesgo no mitigables. Esas sí no lo salva nadie. El ejemplo clásico y claro que le estoy dando es, y hablando acá en este sector, por ejemplo, es el 15 de enero, por ejemplo, hay una población que se hace en el cauce. Entonces va a venir el huaico, no va a pasar definitivamente. No va a pasar. Entonces, ¿de qué vale también que tú, tus pocos recursos que tienes, inviertas ahí? Porque en cualquier momento, tal vez, o sea, como se dice, pues todos somos cristianos, todos somos católicos, tal vez con la ayuda de Dios, en esta oportunidad no te pasó nada. Eso no quiere decir que no, porque el huaico puede venir de acá a 5 años y viene y te lo lleva, definitivamente. Entonces hay una lógica, hay un sentido de que pues, no se debe titular y no se debe vivir en esos sectores. Ahora, muchos dirán, ¿y ahora qué hacemos con esa población que está asentada en esos lugares? Hay una serie de disposiciones que se han dado. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos haciendo el empadronamiento de estos sectores y se han identificado que son como 40 familias. Obviamente nos vamos a reunir con ellos y el Estado, por ejemplo, en una primera instancia está pidiendo la evacuación de ese sector. Pueden reubicar por toda una zona. Así es, se está pidiendo la reubicación. Inclusive hay un bono de techo propio, que normalmente el bono puede estar en el orden de 30.000, 35.000, pero cuando es para estos efectos, producto de una evacuación de esta población de zonas mitigables de alto riesgo, no mitigables de alto riesgo, el bono es de 90.000 soles. ¿Entiendes? Pero hay que ubicarlo a esas familias en otros lugares de techo propio, para que se puedan construir su vivienda ahí, y de esa manera también esas familias no se perjudiquen. Porque hay que entender, pues, como vuelvo a repetir, alguien les engañó o alguien les dijo, pues, pónganse acá y empezaron a vivir ahí. Pero ya ustedes como dirigentes, ustedes como responsables, como personas obviamente pues que tienen ya conocimiento, siempre hay que orientar esas cosas que dicen, no, pero acá no te pongas porque acá nunca te van a titular. ¿Correcto? O sea, hay que informar. Hay que informar, así es, hay que informar. Porque a veces nosotros como municipalidad también no podemos llegar a todo. Yo entiendo que la idea de estas instancias, de estos escenarios de diálogo, de coordinación con ustedes que son dirigentes, es eso. Que nosotros les pongamos en conocimiento y ustedes repliquen eso. Ustedes bajen a sus sectores y comenten eso. Y para que, pues definitivamente todos queremos vivir ordenadamente, todos queremos tener título de propiedad, todos queremos salvaguardar nuestro patrimonio como familia. Pero hay que respetar la norma, hay que respetar los procedimientos definitivamente. Sí, señora. Buenas noches. Disculpe, en en las tierras que están de alto riesgo, que se comenta, si bien es cierto no puede ir la titulación, pero sí pueden ellos tener un servicio básico, o tampoco es accesible su servicio básico. El problema es si el servicio básico te va a poner el Estado, ahí viene el primer problema. Porque también los proyectos de inversión pública ahora te piden, ¿correcto? Como uno de los documentos que tú tienes que acreditar es el informe de factibilidad y el informe de riesgo. Entonces, si el informe de riesgo dice, oiga, pero acá vamos a ponerle agua, desagüe, pero esto está declarado de alto riesgo. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo hacer una inversión pública en una zona de alto riesgo? No puedo, definitivamente. No puedo. Doctor, una pregunta. Si bien es cierto, puede decir, tenemos problemas, o sea, con el alto riesgo, para iniciar, o sea, ese proceso, ¿a qué ente puedo acudir yo antes de poder activar, o sea, el proceso de poder tramitar los documentos, ¿no? Para no caer
para no caer en el abismo de que de acá para adelante eso no lo van a aprobar. ¿A qué institución pueda acudir que pueda, o sea, antes de hacer la documentación? ¿Qué documentación? ¿Qué documentación? Por decir, ¿qué le digo? Vamos a, supuestamente, ¿no? Hay un cerro, pero que hay depende de unos precipicios que no van a ser aprobados. Pero ¿qué ente lo puede aprobar eso? ¿Nos puede recomendar eso? Normalmente en las municipalidades, todas las municipalidades tienen su sugerencia a un área de defensa civil. ¿Ya? Dependiendo de la magnitud de lo que tú quieres que se opine, si la magnitud no es de mayor dimensión, lo puede hacer la sugerencia de defensa civil de la municipalidad. Para eso hay ingenieros, hay especialistas. Pero dependiendo si la magnitud del problema es mayor, hay que coordinar con INDECI. ¿Ya? ¿Correcto? Así es. Pero tu primer contacto para ver el tema de alto riesgo es con defensa civil. Municipio. Ahí hay una sugerencia de defensa civil. ¿Correcto? Ok. Una pregunta. Sí. ¿Desde cuándo usted dice que se ha dado esa ley de que esa ley que dice de que se condena a los alcaldes por vender en Ya esa ley está vigente hace 5 años. Obviamente la ley no es retroactiva. ¿Eso qué significa? Si hay lugares en donde los han titulado en zonas de alto riesgo, ya lo titularon. Ya lo titularon. Ya lo titularon. Pero la pregunta es, a partir de que está dada la ley, en adelante, ¿alguien puede titular? No, pues, porque la ley misma está diciendo que ahora inclusive eso es delito. ¿Y delito para quién? Para el alcalde, obviamente, que te entregue el título. Para el alcalde que te entregue el título, definitivamente. Sí. Buenas noches. Doctor, yo quería saber si yo puedo acceder a la constancia de la posesión, pero el terreno es en una zona agraria. ¿Zona agraria? O sea, la casa está dentro de lo que es un terreno agrario. A ver, las constancias de posesión que otorga la municipalidad es, como vuelvo a repetir y como lo dijo la ingeniera, solo con fines de implementación de servicios básicos. O sea, Eso, si yo quiero los servicios básicos, que ya. es el agua, la luz, etc. Por eso, pues, ahora que tú me estás hablando, la constancia de posesión es de una vivienda. O sea, dentro de un terreno agrícola, tienes un terreno de 200 metros donde vives, ¿algo así? No. Algo así. Ya. Por Pero eso. no solamente es una casa, sino son varias casas. Todo eso era agrícola. Entonces, como una manzana completa. Todo eso era agrícola. Ya, pero ahora no nos olvidemos que también paralelo al tema de saneamiento físico legal para terrenos urbanos, es decir, donde hay poblaciones consolidadas, donde hay familias que ya están viviendo años y que van a entrar al proceso de titulación con la municipalidad y con COFOPRI, ¿correcto? También nosotros hemos firmado ya un convenio con la DIREFOR para titulación de predios agrícolas. Entonces habría que ver si lo que quieres es sanear, en todo caso, la propiedad, que puede ser media hectárea, 1 hectárea de ese terreno agrícola, eso no entra con la municipalidad ni con COFOPRI, eso entra con la DIREFOR. ¿Correcto? O sea, hay dos. Y justo las dos oficinas van a funcionar en el mismo lugar. Es decir, titulación para predios urbanos con la municipalidad y con COFOPRI, y titulación para predios agrícolas con la DIREFOR. La oficina está en la Plaza de Armas, ya se ha aperturado una oficina. Por ejemplo, DIREFOR ya está trabajando, ya ha traído ya sus técnicos y están haciendo un trabajo de diagnóstico, pero eso es para predios agrícolas. Para predios agrícolas. Entonces, Pero ahí solamente son viviendas, o sea, los terrenos son por lo menos de 7 por 25. 7 Ya. metros de frente por 25 de frente. ya. Y somos, por decir, unas 40 viviendas. No, por eso pues, hay que distinguir entre predios agrícolas y predios con Si no es fines. que el terreno Ya. había sido, ha sido para sembríos, todo lo que O era. sea, años atrás fue Años agrícola. atrás había sido Pero ahora ya. agrícola. Ahora, lo que hay que ver es tal vez en todo caso el tema del cambio de uso de ese terreno, de predio agrícola a predio urbano, o de proyección, o de proyección urbana, o de expansión urbana. Si se hace el cambio de uso, obviamente también ustedes entran dentro de un proceso. Son 40 familias que ya viven ahí, y que el terreno ya no se destina para fines agrícolas, sino se destina para vivienda, para que las familias ahí vivan, ¿correcto? Entonces, si se hace el cambio de uso, también obviamente entran dentro del proceso de saneamiento físico legal como predios urbanos.
Pero también hay que tener en cuenta algo importante, lo dijo la ingeniera. También no es que cualquier terreno entra al proceso de titulación. Lo ha dicho bien, pero voy a terminar un ratito. Lo ha dicho la ingeniera y efectivamente está la norma. Hasta el 2015. Los asentamientos humanos que han sido reconocidos, consolidados al 2015, ellos pueden entrar al proceso de saneamiento físico, legal y de titulación. ¿Qué significa eso? El que no ha obtenido hasta el 2015 o no tiene esa condición, y que es del 2018, del 2019, del 2020, del 2021, del año pasado, etcétera, etcétera, no puede entrar al proceso de titulación. Porque hay una norma que ha establecido. Es el Congreso el que va dando el plazo. Probablemente el otro año, no sé, amplíen y digan, y ya no es hasta el 2015, es hasta el 2022, por ejemplo. Entonces ahí entrarán al proceso de titulación. Y ahí la importancia, señores, cuando yo veo también que se discuten entre grupos donde dicen, mi constancia de posesión yo quiero que salga con el nombre de. Mi constancia de posesión quiero que salga con el nombre de. Cuando digo el nombre de, me refiero al lugar que le han denominado ustedes. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿hay un ejemplo? ¿Cuál es el caso típico? Ya, por ejemplo, Villa del Sol con Olof Palme, por ejemplo. La pregunta es, ¿quién es más antiguo? Olof Palme. Ya, pero dice Villa del Sur, no, pero yo quiero que salga con Villa del Sur. Ya, la pregunta es, ¿quieres entrar al proceso de saneamiento físico legal o no? Si quieres entrar, no te conviene estar en esas discusiones. Deja de lado eso. Porque probablemente Villa Sur acaba de ser reconocido en el 2018, en el 2019. Como tal, no va a entrar al proceso de titulación. Porque no cumple con los requisitos que la ley establece. En cambio, si estás en Olof Palme, que tiene ya tiempo, ¿correcto? Y ha sido reconocido ya su asentamiento al 2015, obviamente vas a entrar al proceso de titulación. Dicho en otros términos, señores, en esta etapa no nos interesa si pertenezco a esta asociación o a otra asociación. Nuestro objetivo debe de ser titularnos. Y para titularnos, nosotros necesitamos estar en el lugar que está consolidado al 2015. Pero insisto, esa es decisión de ustedes. Nosotros no nos vamos a meter. Si ustedes quieren seguir peleándose, se pelearán. El hecho es que no van a entrar al proceso de titulación. No van a entrar porque no cumplen con los requisitos, porque estaríamos vulnerando la norma, porque la norma dice, aquellos asentamientos o poblaciones asentadas y reconocidas al 2015, ellos pueden entrar al proceso de titulación. Así es. Buenas. Sí. A ver, sí, bueno, ¿algo repito? Mira, tocando ese tema, yo conozco, estoy acá para aprender. Lo que yo comento, escucho es que existen dos planos. Puede ser, en el caso, dos planos. Sí, sí. Claro. Ese también es un error de la propia municipalidad. Hay un plano visado a tal año y hay otro plano visado reciente al 2017. ¿Correcto? Entonces ahí dices, no, pero yo quiero que me veas con el plano que hemos visado al 2017. ¿Te conviene eso? No te conviene. Para fines de titulación estoy hablando. Para fines de... Ahora, no, pero yo quiero solamente para que me pongan mi agua y luz. ¿Qué? ¿Tu objetivo es eso? ¿O tu objetivo es titularte? Tu objetivo debe ser titularte. Si tu objetivo es titularte, olvídate de eso. Y si desde la municipalidad te estamos orientando, estamos diciendo, pero a ti no te conviene sacar tu título con esto, sino con esto, porque de esta manera vas a entrar al proceso de titulación, pues accede a eso. Insisto, por el momento, olvidémonos de eso, de que yo quiero que me veas con este nombre, con el otro nombre, con el otro nombre. Olvidémonos. Nuestro objetivo, insisto, debe de ser titularnos todos, porque no saben la importancia de lo que significa tener un título. Eso te da seguridad jurídica, te da tranquilidad a la familia. Probablemente muchos han construido ya vivienda. Y ya les dije, estamos hablando de Chilca, no estamos hablando imaginariamente. Hay casos en donde hay orden de lanzamiento de algunos lugares donde está asentada una población y que como nadie se preocupó en hacer titulación, ¿correcto? El proceso ha ido avanzando y el dueño ha ido ganando, ahí hay orden de desalojo. Y la pregunta es, ¿puede proceder eso? Por supuesto. Tú ponte en el lugar de ese dueño. Ese dueño, ¿qué eras tú? Y si tú estás reclamando judicialmente, el juez te va a decir que, bueno, tú eres dueño, pues tienes la razón, acá está, tú has ganado, este es tu terreno, está inscrito en los públicos, y el señor, la otra alternativa es tendrás que negociar con el dueño, ¿no? Pero no lleguemos a eso. Por eso es importante la titulación. Cuando
un plano cuando indica que están asentados, por ejemplo, indica donde esta manzana está asentada es un parque, y el otro plano indica lo contrario, que es área de zona urbana, o sea, urbana. Ahora, claro, ese es otro problema. Se han ido asentando las poblaciones, y por lógica, por sentido común, ustedes conocen que si yo voy asentándome en un lugar, también hay áreas de aportes, hay áreas comunes, parque, colegio, comisaría, posta, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha pasado en algunos lugares? Lo que está destinado para el parque lo han lotizado, lo que está destinado para la posta lo han lotizado. Por Dios, ¿a quién le hacen un daño con eso? Lógico. ¿Dónde van a construir la posta? ¿Dónde van a construir el colegio? ¿Dónde van a construir el parque? Claro, siempre guiándose con el plano que dicta cierto Antiguamente. una asociación. ¿Cuál vale más, el antiguo o el Obviamente el antiguo, pues. Obviamente el antiguo, pues. Porque el antiguo, cuando hizo visación de planos, él ya dijo, ya, bueno, acá va a estar el parque, acá va a estar la posta, acá va a estar educación, y viene otro y dice, se parte en dos y dice, ya, esta es la nueva asociación, la nueva urbanización, el nuevo asentamiento, ya, ¿y dónde están los aportes? ¿Dónde están los aportes? Sí, caballero. Buenas noches. Llegando a todo esto que le escucho, doctor, mira, yo soy de Villa Sur, presidente de Villa Sur, y yo tengo un plano visado desde el 2010. Y como dicen, ¿no? Las áreas de aporte se han invadido en el 2012, 13, 14, se han invadido, no es que ya no se hayan dado, se han invadido. Y nosotros, ¿cómo podemos hacer con estos pobladores que han invadido esas áreas de aporte? No nos vamos a sacar, no va a venir la municipalidad, o quién nos va a ayudar a desalojar a esas personas. No se va a poder desalojar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a ese respecto? Bueno, ese es un tema, por ejemplo, que va a ser materia del diagnóstico en el proceso de titulación. No, es que yo no te puedo responder eso. Para eso estamos contratando especialistas profesionales que nos van a dar recomendaciones. Nos van a decir, esto se debe o no se debe titular. Ellos nos van a decir. Pero yo le escucho ahorita, doctor, usted dice que el más antiguo va a prevalecer, está haciendo una comparación con los padres y Villa Sur. Obviamente, obviamente yo estoy respondiendo en función a una pregunta. Si tú me dices, por ejemplo, ¿cuál debe prevalecer? ¿El antiguo o el nuevo? Es obvio el antiguo, es obvio. Estamos posicionados Así es. en 2014, abajo todos. ¿Cómo? Estamos posicionados y con una visación del 2014 para abajo, no necesita prevalecer más antiguo, porque entramos también a la ley. No, entras a la ley en qué sentido, para titularte. No, a ver, una cosa es como población asentada, si cumples o no con los requisitos. Primero, a ver, en el diagnóstico, su mismo nombre lo dice, primero es un diagnóstico, y en el diagnóstico es general. Si vamos a ir al asentamiento tal que tiene 300 lotes, voy a hacer el diagnóstico de todo el sector, diagnóstico general se llama eso. De ahí viene el diagnóstico específico. En el diagnóstico específico viene lo que estás preguntando tú. Es decir, ¿este señor debe titularse o no debe titularse? Porque este señor, mira, se ha puesto en la mitad de la pista. No se va a titular. A eso me refiero. Es el diagnóstico individual. ¿Y a quién va a hacer eso? Los técnicos, los especialistas. Y hay otra cosa sobre la constancia que me dice. ¿Ya? Dice la constancia que entregan según van a venir a verificar si está viviendo. Y hay lotes, como le digo, hay lotes que se han posesionado en 2012, como digo, donde no han sido los cotizados, o sea, no hay lotes, pero viven. Y dice que van a venir a constatar, entonces van a constatar que vive y le van a dar la constancia. ¿Te refieres en las áreas de aporte? Claro. No, pues es que ahí no le pueden dar. Pues. No le pueden dar. No, a ver. No le pueden dar, pues ahí. Aparte de eso, un poquito para ampliar también lo que dijo la ingeniera sobre en qué momento yo debo otorgar una constancia de posesión. Yo debo otorgar una constancia de posesión en un terreno en donde hay signos de vivencia de una familia. ¿Correcto? Si yo voy y veo que efectivamente hay signos de vivencia en ese lote, le doy una constancia de posesión. Pero antes de eso, yo como entidad tengo que hacer una verificación. El terreno que estás ubicado al margen de este requisito, que hay o no hay vivencia, la pregunta es, la ubicación del terreno, ¿estás en área de aporte? ¿Estás en área de alto riesgo
estás en área tal, eso también tiene que evaluar. También son requisitos que se evalúan para otorgar una constancia de posición. Perfecto. Claro, no es que a la ciega, pues, tú me pides constancia de posición y yo voy y te entrego constancia. No es así. No es así. No es así. Simplemente, por supuesto, porque si no, al final tomamos todas las calles, nos aceptamos, voy a demostrar signos de vivencia, voy a una cocina, una cama, y voy a decir, sí hay signos de vivencia. No le voy a dar en la calle, pues. No le voy a dar en la calle, definitivamente, porque eso perjudica a todos eso. Pero bueno, finalmente, como vuelvo a repetir, el diagnóstico individual lo van a hacer ya lote por lote. Los técnicos lo van a hacer lote por lote. Correcto. Bueno, y si están tributando, acá estamos tributando, es algo bueno, la sección pública, ¿no? ¿Ya? Es un aporte adicional a eso. ¿Para qué? ¿Para qué efectos? ¿Para qué efectos? Para la constancia de posesión. No tiene nada que ver eso. Para la constancia de posesión no es requisito estar tributando, más bien es a la inversa. A ver, para efectos tributarios, la ley de tributación municipal, el decreto legislativo 776 dice, ¿quiénes pagan el impuesto predial? Como propietario paga el que tiene título. Y como posesionario, el que esté en posesión y con su constancia de posesión. Pero no es a la inversa, no es que porque yo estoy pagando el terreno me tienes que dar mi constancia de posesión, no es así. No es así. Por eso dijimos bien claro, normalmente de acuerdo a norma, solamente se otorga constancia de posesión para la implementación de servicios básicos. Agua, luz, desagüe, electricidad, etc. Servicios básicos. Para esos fines. Ahora, que la gente esa constancia lo utiliza ya con otros fines, es otro tema. Es otro tema, definitivamente. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, ante todo sí voy a expresar mi molestia, porque si bien es cierto hemos venido acá, yo soy una pobladora, yo no soy una dirigente ni nada por el estilo. Si bien es cierto yo lo vengo escuchando, desde un principio muy agradecido, la verdad, con los funcionarios que han estado viniendo, hemos sabido y hemos aprendido bastante. Pero a estas alturas lo que usted está comentando, para mí, es una gran molestia. ¿Por qué? Porque usted le pide a la señorita, discúlpeme a la señorita funcionaria, no le llegó tarde, no sé su nombre, le pide el ejemplo. Usted no puede dar un ejemplo de repente de Oro Palme con Villa Sur. ¿Qué tantos puede saber la señorita en qué situación estamos? Entonces que nos lo diga, porque desde un primer momento, cuando ingresa el alcalde, yo le me acerqué y le dije, por favor, ordene cómo es la situación, porque si bien es cierto, se forman asociaciones para seguir adelante. Si no fuese así, desde un primer momento se dice, ¿saben qué? De repente no va a ir una titulación por tal motivo, porque la mayoría de quienes estamos acá con una titulación, todos queremos una titulación. Y si bien es cierto, estamos acá para aprender más sobre ello, para estar seguro de un premio. Entonces, ordénelo. No, señora, Villa Sur es Villa Sur de acá para acá. Me quedó claro con eso. Lo que la regidora también completó, me quedó muy claro. Pero ahora le pregunté a la señorita y usted le dice, ¿cómo es la situación? Como por ejemplo, Villa Sur, como Los Palmas. Es una discusión. Nosotros no tenemos en ningún momento una discusión como Los Palmas. Jamás. En ningún momento hay una discusión. Sabemos que Los Palmas de la avenida Perú hacia abajo y de la avenida Perú hacia arriba es Villa Sur reconocido y pisado con plano desde el año 2010. Y lo que usted vuelve a referir, dice, olvídense de esa discusión. Si siguen en esa discusión, no va a haber titulación. Con eso que me da de entender que yo me tengo que unir a Oro Palme entonces. ¿Por qué? Porque no va a llegar a una titulación. Pero si yo sé que tengo mi plan avisado de tal año y yo sé que ingreso, porque le he escuchado ahorita decir también, no van a poder ingresar porque prevalece más antiguo. Entonces, ¿de qué estamos hablando y de qué ha valido todo esto que he venido yo escuchando y he venido cada sesión que me he estado acá? ¿De qué me ha valido? Entonces me hubiesen dicho en un primer momento, señor, no forme su asociación, no, usted únase a Oro Palme, que las cosas son así, así y así. A mí me gusta que me digan la verdad, a mí no me gusta que me engañen. Si yo tengo mi asociación, tengo mi dirigente reconocido, entonces sé que va a ir para adelante. Otra vez me vuelvo a escuchar que de la segunda etapa no existe, y ya nos ha dicho también incluso ese día que hubo el convenio, nuestra regidora, que no existe. Por favor, ustedes sigan para adelante. Pero ahora le escucho a usted otra cosa, pidiéndole el ejemplo a la señorita. Entonces, ¿de qué me he venido yo todo este tiempo informando? La verdad, para mí es una molestia. ¿De
qué me he venido informando? Si entonces desde el primer momento me hubiesen dicho, Vía el Sur se tiene que unir a Olof Palme para que salga su titulación. No formen su asociación, no hagan un gasto que ustedes no van a entrar y júntense con Olof Palme. Chévere, perfecto. Vamos a entender las personas que nosotros nos tenemos que unir porque queremos titularnos. ¿De qué ha valido tanto gasto? ¿De qué vale tanta cosa? Y que me he informado un montón. Cuando me va a venir a decir ahorita usted, olvídese de discusión, va a prevalecer más antiguo. Explíqueme eso, por favor, bueno, que la verdad, le explico. me voy a salir, que me va a venir que yo siempre he venido, que Domingo, la verdad, muchísimas gracias, pero todo este tiempo me he nutrido tanto que justamente el día de ayer en una asamblea, los vecinos, ¿para qué? Aplaudieron a los dirigentes por todo el conocimiento que han tenido, si no, no hubiesen podido responder, la verdad. Pero se me viene abajo, pues si me dicen entonces de qué me ha valido tanto que estoy en una asociación, entonces me voy de una vez a los padres porque quiero titularme. Quiero la verdad ese ejemplo que ella ha puesto, espero que solamente no sea un ejemplo que ella ha puesto ahí, porque la verdad es una molestia. Vuelvo a escuchar también, incluso la vez pasada, volví a escuchar que la segunda etapa no existe. Entonces, ordénenos como tiene que ser y díganos la verdad. Acá con mentiras no vamos a venir, porque la verdad que en el sur vamos a ir para adelante. Bueno, a ver, le voy a contestar. En primer lugar, yo no vengo a engañar a nadie acá. Creo que estoy siendo bastante claro y preciso. Lamentablemente, cuando uno habla con la ley y con la verdad, hay situaciones que pueden incomodar. Hay situaciones que pueden incomodar, yo no tengo la culpa de eso. Yo no he generado el desorden. Yo no he hecho esas visaciones de plano. Yo no he hecho esas visaciones. Yo he venido acá a decirles precisamente la verdad. Lo que significa, lo que dice la norma. ¿Correcto? Y también he sido bastante claro cuando he dicho, los diagnósticos los van a hacer los técnicos. Y también he sido claro y me ratifico. Si hay algún lugar, asentamiento humano, un centro poblado, lo que sea, que ha sido reconocido después del 2015, no va a entrar al proceso de titulación. Y me ratifico. Porque eso es lo que dice la norma. Eso, lo que acaba de decir ahora, está perfecto. Pero es lo que he dicho yo. Perdón. Ellos son más antiguos. Perdón. Yo estoy contestando. Y ahorita el señor presidente le está diciendo, pero otros son reconocidos. Yo estoy contestando, yo estoy contestando en función a hechos concretos y reales. Así es. Por eso, yo he sido bien claro. Yo he hablado inclusive de una norma y de un plazo. Si hasta el 2015 ustedes han sido reconocidos y tienen toda la documentación para aprobar dentro del diagnóstico, entrarán al proceso. Pero perdón. Lo que es real es, ¿puedes explicar, ingeniera? Perdón. A ver, señora. Voy a explicar. Nosotros tenemos en la municipalidad resoluciones, visaciones de plano, transvisaciones de plano en el sector de Olof Palme, segunda etapa. Si hablamos de Olof Palme, sabemos que una parte está en proceso de titulación. Estamos hablando de la segunda etapa. Existen resoluciones y planos visados, que hasta la fecha no han sido anuladas, siguen vigentes. Igual, Villa del Sur, ahí está vigente también, ahí está Familias Unidas, dentro de ese tramo también está. O sea, en resumen, hay 3 asociaciones, hay 2 asociaciones dentro, inclusive hay otras asociaciones más, dentro de un matriz que inicialmente ya había sido aprobada. Ahora, hay resoluciones que están vigentes, no han sido anuladas en su momento. No es que yo estoy hablando de que no existe, existen los documentos. Pero sí anulada la segunda etapa. Bueno, ese es un tema. Yo no sé ustedes lo que el tema de la segunda etapa. Por eso yo les digo, tenemos documentos que a la final es toda esa documentación también como parte de su diagnóstico de COFOPRI va a solicitar a la municipalidad y nosotros también tenemos que empezar a darles esos documentos. ¿Me entienden? O sea, nadie está hablando cosas que no existen. Existen. Pero ese diagnóstico, parte del proceso de diagnóstico de COFOPRI es solicitar información, tanto a sus asociados y también a la municipalidad. Por eso yo le digo, los documentos existen, nadie está hablando de cosas en nada. No confundamos las cosas, por eso. Olof Palme, ya una parte está en proceso de titulación. Ya, ahorita estamos hablando de Olof Palme segunda etapa. De que existe documentos, existe documentos. No hablemos, yo no estoy hablando de cosas que no existen. Que el diagnóstico más adelante y la documentación en su momento también se le alcanzará a COFOPRI, ellos ya verán, ¿no?
ya harán el diagnóstico. Ahora, si ustedes dicen documentos más antiguos, también entregarán ustedes y ellos también harán el diagnóstico. Ese es el punto. Nadie está hablando cosas que no existen. Porque por algo somos una entidad en la cual, querramos o no, años anteriores han hecho y deshecho cosas que no deberían haber hecho, pero no las han explicado, o de repente las han explicado, simplemente habrán hecho por un tema de momento, ¿no? Pero nosotros hemos venido, la nueva gestión, a ordenar y que las cosas se hagan bien, no por un momento, que perdure para más adelante, ¿no? Bueno, como vuelvo a repetir, yo me ratifico, yo estoy hablando en base a la ley, ¿correcto? Yo estoy repitiendo como abogado la ley, no estoy inventando nada, ¿correcto? El problema es, si haya cuestiones específicas, particulares de este sector, el otro sector, eso va a ser materia de diagnóstico y ahí se determinará, definitivamente. Entonces nadie está diciendo, ahora, lo que también es real es lo que dice la ingeniera, y yo he visto, hay resoluciones que reconocen en el 2018, 2019. Por ejemplo, esos que han sido reconocidos en el 2018 y 2019 están fuera del plazo. Ya eso es lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo otra cosa. Es lo que estoy diciendo. Y también he sido claro cuando he dicho, hay un diagnóstico general y hay un diagnóstico individual. En el diagnóstico general, primero van a ver, efectivamente, a ver, este sector que quiere su titulación, cumple o no cumple los requisitos para entrar al proceso de diagnóstico y consecuentemente a la evaluación ya individual. Si cumple, cumple, no hay ningún problema. Sino que yo estoy hablando en términos generales acá. Yo no me estoy refiriendo al caso del señor en específico, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver, señora, eso. Yo estoy hablando en términos generales. Por ejemplo, me pueden traer a quien quieran y le va a decir que, por ejemplo, ahora no se puede titular en zonas de alto riesgo no mitigado. No se puede titular, no se puede, eso dice la norma. Correcto. No se puede titular, obviamente, en zonas arqueológicas, no se puede titular, eso está en la norma. Así es, entonces, eso está determinado por norma y como tal, creo que yo tengo la obligación de comunicarles lo que dice la norma. Insisto, las cuestiones ya específicas, individuales, eso lo va a ver el equipo que va a hacer el diagnóstico y si cumple con los requisitos, bien, felices, contentos. Pero ¿qué va a pasar si no cumple con los requisitos? Y ahí va a decir, pues, el abogado no nos advirtió, no nos dijo eso. Yo estuve en esa capacitación y nunca nos dijo eso. Por eso están grabando y qué bien que lo graben. Que lo graben, ¿por qué? Porque eso dice la norma. Insisto, solamente yo estoy hablando en términos generales. Yo no estoy haciendo el diagnóstico del señor. Eso no me corresponde a mí. Para eso la universidad ha contratado 18 profesionales que van a trabajar en 3 brigadas y por sectores. Ellos son especialistas, ellos son los que van a hacer el diagnóstico. Insisto, para todos felices, todos contentos. Si pasan, bienvenidos, señora. El problema va a ser si no pasan. Ahí va a haber el problema. O sea, pero eso será materia de su evaluación en su debido momento. ¿Correcto?